Hola, ¿cómo están, chavalos? Arriba ese ánimo, arriba esa actitud. La situación que estamos viviendo está un poco complicada, pero pronto, espero que pronto estemos otra vez de retorno en la facultad. Bueno, para continuar con la capacitación y darle secuencia a nuestro programa, hoy hablaremos del hipotálamo. Hablaremos de esa pequeña parte que es importante para poder darle secuencia al diencéfalo. Entonces, pues tocará el turno de revisar esa porción llamada hipotálamo. Podemos mencionar que esta porción que se encuentra distribuida dentro del diencéfalo, bueno, pues tiene un significado interesante por términos griegos o vocablos griegos, que pues propiamente es una palabra o es un concepto vinculado a la anatomía o a la neuroanatomía y proviene de la conjunción de dos términos en griego que significan debajo de la cámara nupcial o debajo de la cama nupcial. Aquí está en esta imagen, podemos señalar a esta pequeña porción que le corresponde al diencéfalo, más bien al hipotálamo, ¿sí? Es parte de ese diencéfalo y corresponde al hipotálamo. ¿Cuál es la situación que guarda este hipotálamo? Bueno, pues como mencionamos anteriormente, esta porción del diencéfalo llamado hipotálamo se encuentra ubicada precisamente por debajo y por delante o anteriormente de esta masa ovoide nuclear que antes ya habíamos descrito, que es el tálamo. Entonces esta región del hipotálamo se encuentra por debajo y anteriormente, formando el piso del tercer ventrículo, parte de ese piso del tercer ventrículo de forma anterior. Entonces es importante describir dónde se encuentra este hipotálamo. En esta imagen lo estamos describiendo, dónde está ubicado para que lo podamos identificar. En esta misma imagen vamos a agrandar un poquito más esa porción del diencéfalo y podemos ver de mayor tamaño esa porción. Podemos identificar aquí a la comisura blanca anterior, a la lámina terminal, al quiasma óptico, a la eminencia media, al tallo de la hipófisis, a la hipófisis, al tuber cinereum y al cuerpo mamilar. Importante, ya dijimos, forma parte de ese tercer ventrículo, propiamente el piso en su parte anterior, y es importante esta porción en cuanto a su masa nuclear que se encuentra inmersa dentro de esta porción llamada hipotálamo. Podemos también, si recordamos y hacemos un corte coronal o de Charcot y pudiéramos visualizar a los dos tálamos en su polo anterior, estos serían los dos polos anteriores con su adherencia intertalámica, por lo tanto tenemos aquí un espacio, otro espacio que corresponde al tercer ventrículo. Debajo de estos hipotálamos, debajo de estos tálamos más bien, debajo de estos dos tálamos se encuentra propiamente el hipotálamo, que aquí lo podemos visualizar de un color verde. Encontramos al hipotálamo, al tallo hipofisiario y a la glándula pituitaria o hipófisis. Entonces podemos ver fácilmente que forma el piso de este espacio llamado tercer ventrículo. Repito, el piso de este espacio llamado tercer ventrículo, en su parte más anterior, aquí encontramos al techo de ese tercer ventrículo y encontramos ya propiamente el espacio del tercer ventrículo. Repito, el piso en su parte anterior está formada por el hipotálamo, en su parte posterior propiamente lo forma el mesencéfalo y de esta manera queda cerrado ese espacio que conocemos como tercer ventrículo, ¿no? Entonces por ahí ya tenemos a ambos tálamos ya señalados, el techo del tálamo
las paredes laterales que forman las caras mediales de ambos tálamos, el surco hipotalámico que se encuentra en la unión de el hipotálamo y el tálamo, que sería esta porción que en este momento se señala, ambos surcos hipotalámicos por dentro y por fuera. Entonces, si observamos así como está por delante en el polo anterior a los dos tálamos, encontraríamos que este hipotálamo se va a dividir en dos porciones. Interesante, recuerden esto que estoy haciendo con la línea roja, que el hipotálamo se divide en dos porciones, en una porción interna o medial y en una porción externa o lateral. Vuelvo a repetir, es una masa que contiene núcleos y que queda dividida en dos porciones. Un poquito más adelante les explicaré por qué queda dividida esta situación. Entonces, repito, se divide el hipotálamo, si lo estamos viendo de frente, se divide el hipotálamo en una porción medial y en una porción lateral. Si nosotros pudiéramos ver un corte coronal, pues de Charcot, como decíamos, aquí está el cuerpo calloso, el tabique, parte del fornix que están montando a los dos tálamos, ¿sí? Y aquí de verde podemos observar a el hipotálamo. Aquí podemos observar el hipotálamo, el tallo, la glándula pituitaria y cerrado ya el espacio del tercer ventrículo. Interesante, ¿por qué? Porque este hipotálamo tiene una gran trascendencia, sus relaciones son interesantes y podemos concluir que este hipotálamo, dijimos, tiene dos partes, se divide en dos partes, una lateral, una medial, una externa, una interna, ambas llenas por núcleos, ¿vale? Y estamos ejemplificando aquí algunos núcleos que la gran mayoría se presentan en la parte medial y un solo núcleo que se encuentra en la parte lateral. De esta manera estamos visualizando en un corte verdadero de qué manera el hipotálamo, ¿sí?, contempla sus dos porciones medial y lateral y se encuentra inmerso con núcleos dentro de estas dos partes que conllevan diferentes conexiones y funciones. Si hiciéramos un corte sagital o medio de flashing para dividir a los dos hemisferios, pues entonces tendríamos una imagen diferente para poder ver. Aquí estamos ya viendo propiamente a la porción medial, ¿sí?, a la porción medial en este corte sagital del hipotálamo, donde podemos identificar las diferentes partes de esta vista y del hipotálamo, y encontraríamos propiamente a los agujeros interventriculares que estoy señalando en este momento y que antiguamente eran conocidos como agujeros de Monroe. Enseguida encontramos una prominencia, ¿sí?, abultada, que se conoce como comisura blanca anterior, y hacia abajo y hacia adelante se desliza una tela, una lámina que se conoce como lámina terminal. A continuación encontramos otro abultamiento que se desliza de manera transversa y que corresponde al quiasma óptico, que es la continuidad de los nervios ópticos que vienen de las cavidades orbitarias. Hacia atrás encontramos un espacio más o menos en una forma de embudo que forma propiamente la eminencia media y hacia abajo el tallo de la glándula pituitaria hipófisis y a la hipófisis como tal, con su porción posterior, con su porción anterior, con una que se conoce como neurohipófisis y con otra que se conoce como adenohipófisis. Hacia atrás encontramos otro abultamiento que se conoce como el tuber cinereum y por último encontramos a los cuerpos mamilares. Aquí los estoy señalando y de esta manera delimitamos a las estructuras
que forman el perímetro de este hipotálamo. Hacia arriba encontramos al surco hipotalámico, que aquí lo estoy señalando, y que da continuidad hacia el conducto cerebral o acueducto cerebral o encefálico, antiguamente llamado de Silvio. Pues ya tenemos delimitada a esta porción del hipotálamo con sus estructuras que lo delimitan en su periferia, ya las identificamos, pues pasemos a analizarla de la siguiente manera. Si pudiéramos ver o pudiéramos tener una vista inferior, ¿sí? Me regreso a esta imagen y pudiéramos observarlo por su parte inferior, encontraríamos esto que estamos viendo ahora en esta imagen y que, bueno, pues lo describiremos parte por parte. Aquí encontramos a los nervios ópticos ya seccionados de ambos lados y en la parte media uniendo a ambos nervios ópticos al quiasma óptico, que se continúan hacia atrás y hacia los lados con los tractos ópticos. En la parte posterior encontraríamos dos eminencias amamelonadas, ¿sí? Que estoy señalando justo ahora y que corresponden a los cuerpos mamilares. Si nos vamos hacia el centro, encontraríamos un abultamiento más, que sería la eminencia media, que da continuidad hacia el tallo de la hipófisis, y entre esta eminencia media y este tallo de la hipófisis forman a lo que conocemos como infundíbulo. Y por último, bueno, no por último, sino terminando esta porción, a este abultamiento de una forma elíptica, ¿sí? Que compone o forma a la glándula pituitaria o hipófisis. Ahí encontramos a estas estructuras que forman el hipotálamo en su parte inferior y hacia los lados el área que corresponde al tuber cinereum. Es importante el poder ubicar por todas las vistas a esta porción de el hipotálamo por sus diferentes partes. Pues aquí tenemos al nervio óptico, tenemos al quiasma óptico, tenemos al tracto óptico, tenemos a los cuerpos mamilares, tenemos a la eminencia media, tenemos al tallo hipofisiario y a la glándula pituitaria o hipófisis y al tuber cinerio. Con este esquema dejamos propiamente completa la vista inferior del cerebro que corresponde a esta porción llamada hipotálamo. De la relación, perdón, de la relación del hipotálamo, vamos a encontrar al fornix, que en este corte coronal que podemos ver, aquí están los tálamos, ¿sí? Los pueden observar, y encontramos aquí encima un cordón y otro cordón que están seccionados y que están por encima de ambos tálamos en este corte, corresponden a los dos pilares del fornix, a los dos pilares del fornix. Es interesante, ¿sí?, que podamos comprender que son dos cordones que rodean propiamente al, al, al tálamo. Este fornix es importante porque tiene un trayecto interesante que vamos a describir de manera seguida. Bueno, aquí marcamos propiamente ya a los dos cordones del fornix que están pasando por encima de ambos tálamos, ¿sí? Y vamos a darle secuencia a esa explicación de estos dos cordones llamados fornix. Aquí vemos a una imagen que nos permite observar al tálamo sin nada encima de él, y en este lado podemos apreciar a un cordón que viene desde el lóbulo temporal, que aquí lo podemos visualizar,
viene por debajo del tálamo en su parte posterior, empieza a ascender en el polo posterior, monta al tálamo, valga el dicho, lo monta, se dirige hacia su parte anterior, se une con el otro cordón del fornix o con el otro pilar del fornix, se unen de manera anterior y ya en el polo anterior vuelven a separarse para pasar por delante del polo anterior del tálamo y dirigirse hacia abajo y hacia atrás para que puedan terminar a nivel de los cuerpos mamilares. Aquí podemos apreciar ya de manera completa desde la fimbria el pilar posterior que asciende encima del tálamo y lo va montando propio al tálamo junto con el del otro lado, se unen y forman la comisura posterior y se unen los dos pilares y hacia adelante se vuelven a separar para dirigirse hacia abajo y atrás y terminar a nivel de los cuerpos mamilares. Repito, vienen desde el hipocampo, el parahipocampo a nivel de los lóbulos temporales, ¿sí? Se dirige el hipocampo y el parahipocampo y empiezan los pilares posteriores que estoy señalando, empiezan a montar al tálamo, pasan por encima de él, se unen con el otro pilar, forman una tela que es la comisura posterior del tálamo, continúan su trayecto los dos pilares, se vuelven los pilares anteriores y en el polo anterior del tálamo se vuelven a separar, se dirigen hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás para terminar a nivel de ambos cuerpos mamilares. En esta imagen aclaramos que aquí está parte de los lóbulos temporales, encontramos el hipocampo, el parahipocampo, las fimbrias que se dirigen hacia los pilares posteriores. Los pilares posteriores ascienden, ¿sí? Se relacionan con la cara inferior del cuerpo calloso cuando montan a los tálamos, pasan al polo anterior del tálamo, descienden, se dirigen hacia atrás y terminan en esta estructura abultada, amamelonada, que es el cuerpo mamilar. Recuerden que este fornix pues tiene que ver con algo interesante, un sistema importantísimo que es el sistema de las emociones y que corresponde al sistema límbico. En esta imagen podemos ver ya solo al fornix con ambos pilares, el parahipocampo, el hipocampo, la fimbria, el pilar posterior y la porción que monta al tálamo sigue por su parte anterior y termina a nivel de ambos cuerpos mamilares. Recordemos que este hipocampo y parahipocampo tienen que ver con dos estructuras que se encuentran a nivel del uncus de ambos lóbulos temporales, que son los núcleos amigdalinos, que son dos, uno de cada lado y que están relacionados con el fornix. De esta manera, volvamos a poner aquí a uno de los tálamos, ¿sí? Entonces, empieza de abajo y de atrás el hipocampo y el parahipocampo, empieza a subir el pilar posterior, el pilar empieza a montar al tálamo, se dirige hacia adelante y hacia adelante, más bien arriba se une al otro pilar, pero adelante se vuelve a separar del otro pilar del fornix, se dirigen hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás para terminar en los cuerpos mamilares, ¿sí? Y estos pilares anteriores van a delimitar a los conductos interventriculares antes llamados de Monroe, que van a surtir el líquido o van a fluir el líquido de los ventrículos laterales hacia el espacio que queda entre los dos tálamos, que es el tercer ventrículo, y que ese líquido posteriormente llegará al cuarto ventrículo a través de el acueducto cerebral antes llamado de Silvio. De esta manera, pues ejemplificamos los dos pilares del fornix que propiamente rodean
y montan a los dos tálamos para que comprendan de qué manera queda delimitado el espacio entre los dos tálamos, que son la continuidad del tercer ventrículo de los ventrículos laterales. Bueno, esta es una porción interesante que iremos describiendo en esta cuestión que corresponde al tálamo y que está relacionado en este aspecto. Bueno, aquí podemos visualizar esta parte que ustedes ven en el azul, es el uncus del lóbulo temporal y que contiene al núcleo amigdalino que veíamos en esta imagen, aquí junto a la porción del parahipocampo, del hipocampo, los dos cuerpos amigdalinos. Aquí en azul vemos a la parte que contiene esos cuerpos amigdalinos o núcleos amigdalinos. Aquí está el hipocampo, el parahipocampo, y podemos visualizar cómo el pilar posterior del fornix monta el tálamo en su polo posterior, en su parte superior se relaciona con la cara inferior del cuerpo calloso, sigue avanzando, se dirige hacia la parte anterior donde desciende y se separa del otro pilar del otro lado y vuelve a continuar su camino hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás para terminar en los cuerpos mamilares. De esta manera circunscriben al tálamo estos pilares de el fornix. Las fibras de este fornix, las fibras nerviosas de este fornix, ya le dijimos que van a dar esa secuencia de dirección que les acabo de mencionar hasta llegar a los cuerpos mamilares. Pero recordemos que hay unas fibras, ¿sí? Es las primeras fibras que estamos viendo en esta dirección que acabamos de terminarlas a nivel de los cuerpos mamilares. Estas fibras nerviosas pasan por detrás de esta estructura que ya habíamos descrito, ¿sí? Que en la periferia del hipotálamo, que se conoce como comisura blanca anterior. Entonces las fibras que vienen bajando aquí pasan por detrás de esta comisura y por eso se les llama fibras postcomisurales que se dirigen hacia el cuerpo mamilar. Pero existen otras que van a pasar por delante de esta comisura blanca anterior y se van a dirigir hacia esta área por debajo del cuerpo calloso, que es el área subcallosa, y van a tener una relación interesante, ¿sí? Por eso es importante comprender, aquí vemos en color rojo la secuencia de la dirección de las fibras, ¿sí? Que van siguiendo su dirección, pasan por detrás de esta comisura blanca anterior, por eso se le conocen como fibras postcomisurales, y llegan al cuerpo amigdalino. Pero existen otras que van a pasar por delante de de esa comisura blanca anterior, ¿sí? Y se van a conocer como fibras precomisurales, se dirigen hacia esta área que es el área, el área donde se encuentran los núcleos septales que ustedes ven aquí de azul. Se van a conectar esas fibras y esas fibras van a dar conexión hacia una porción que se encuentra en la lámina terminal y que se conoce como región preóptica, y ahí se conectan esas fibras, ¿sí? Precomisurales y que se relacionan con esta lámina terminal. Recuerden, les comentaba yo que de este tálamo sale unas fibras que van hacia el núcleo dorsal lateral y al núcleo anterior, y de ese núcleo anterior y del dorsal lateral se conectan hacia un tracto nervioso, que es el tracto del cíngulo, que se dirige hacia el hipocampo y el parahipocampo y vuelven a subir por el fornix y vuelven a hacer lo que acabamos de hacer ahorita para mencionar el circuito nervioso de Papez. Es importante
que, que podamos comprender esta parte para poder enlazar las conexiones que tiene ese hipotálamo. Si nosotros observamos, aquí está el área preóptica, ¿sí? El área preóptica, las cuales decía yo que se conectan estas fibras nerviosas que llegan del fórnix al área septal, o fibras precomisurales se conectan al área septal, o donde están los núcleos septales, y de ahí hay una conexión a un área que se encuentra en la lámina terminal, que es el área preóptica. De esta manera podemos visualizar las conexiones que hay en esta porción de el fórnix. Bueno, retomando esta imagen, ¿sí? Vamos a recordar que los pilares del fórnix montan propiamente, montan a ambos tálamos. Aquí lo vemos a nivel de uno de ellos, un pilar del fórnix, ponemos al otro y van a atravesar al hipotálamo en esta porción. Esta es la estructura anatómica que va a delimitar la división de una porción lateral del tálamo y de una porción medial. Entonces, la estructura que delimita la división del hipotálamo, aclaro, la división del hipotálamo que estamos viendo en verde, van a ser los pilares del fórnix que atraviesan a ese hipotálamo y delimitan una porción lateral y una medial. Entonces ahí tenemos la medial, ahí tenemos la lateral, ¿sí? Para comprender qué estructura es la que divide a esta porción del hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo también es una masa nuclear y que propiamente la gran mayoría de los núcleos se encuentran en la parte medial. En la parte medial y en la parte lateral solamente encontramos un núcleo, que sería el núcleo lateral. De esta manera podemos describir ya la división, qué estructura es la que divide. En este caso es el pilar del fórnix el que le da la división a esta estructura del hipotálamo. Repito, en una parte medial y en una parte lateral. Bueno, con esto, ahora sí podemos hablar de los núcleos que comprenden al hipotálamo. Es una parte interesante. ¿Por qué? Porque propiamente vamos a hablar de todos los núcleos que componen al hipotálamo y que se encuentran inmersos en esta pequeña porción tan importante en las diferentes funciones que realiza. En este esquema podemos visualizar en este círculo ovoide que ejemplifica al tálamo, ¿sí? A un agujero que es el agujero interventricular, antiguamente llamado de Monroe, a una comisura blanca anterior, a la dichosa lámina terminal, al quiasma óptico, que es continuación de los nervios ópticos, a la porción de la eminencia media, al tallo hipofisiario, y que entre esos dos forman al infundíbulo, y a la glándula hipófiso pituitaria, parte del tuber cinereum, y por último a los cuerpos mamilares. Aquí encontraríamos el surco hipotalámico, que se va a continuar con el surco o con el conducto cerebral, o antiguamente llamado de Silvio. Ya tenemos propiamente el esquema o la porción que corresponde a este hipotálamo. Los autores comentan que existen tres porciones para poder comprender la porción de la cara medial. Estamos hablando de la parte interna o medial del hipotálamo. Acabábamos de mencionar que el hipotálamo se divide en una parte medial y en una parte lateral.
estamos viendo esta parte, la medial, que es la imagen que en este momento estamos observando. Esta es la parte medial. Entonces tenemos a las estructuras, repito, agujero interventricular antes de Monroe, comisura blanca anterior, lámina terminal, quiasma óptico, eminencia media, tallo hipofisiario, glándula pituitaria, hipófisis, el cuerpo mamilar, el tuber cinereum, el surco hipotalámico que se conecta con el surco cerebral o con la acueducto cerebral antes de Silvio, y tenemos ya delimitada propiamente a la porción del hipotálamo en su parte medial. Bueno, los autores mencionan, que esta porción del hipotálamo la podemos dividir en tres áreas importantes. Una que se encuentra propiamente por encima de este quiasma óptico y que se conoce como área supraquiasmática. Encontramos otra que se encuentra por encima de este tuber cinereum y se le conoce como área tuberal, y otra porción que se encuentra por encima del cuerpo mamilar y se le conoce como área mamilar. Entonces ya tenemos especificadas las tres porciones que vamos a encontrar o que vamos a describir, o las tres áreas, una supraquiasmática, una tuberal o supratuberal y una mamilar o supramamilar. Bueno, ahí está el límite de la primera área, ahí está el límite de la segunda, que divide a las tres porciones, una que es el área supraquiasmática, una que es el área tuberal y una que es el área mamilar. Esas son las tres porciones que van a delimitar al hipotálamo en su cara interna para poder ubicar a los núcleos que componen esta cara interna del hipotálamo. Ya están las tres porciones. Vuelvo a repetir: área supraquiasmática por encima del quiasma, área tuberal por encima del tuber y área mamilar por encima de los cuerpos mamilares. Delimitadas estas áreas, ahora sí podemos pasar a reconsiderar los núcleos que se encuentran en estas porciones. Bueno, ya tenemos ubicadas a estas áreas, pues ubiquemos a los núcleos. Vamos a encontrar un primer núcleo, pequeño, por cierto, pequeño, que se va a encontrar por encima del quiasma óptico y que es precisamente este, que es el núcleo supraquiasmático. Aquí lo estamos señalando al núcleo supraquiasmático. Enseguida, por delante y por encima de este núcleo supraquiasmático, encontramos un segundo núcleo que se encuentra pegado propiamente a la lámina terminal y que ustedes ven en naranja, que es el núcleo supraóptico. Aquí lo estamos viendo de color naranja. A continuación encontraremos otro núcleo un poquito más grande y hacia arriba, que compone parte de esta área, que lo encontramos aquí, y que es el núcleo preóptico. Este núcleo preóptico que forma el área preóptica no, no pertenece propiamente al diencéfalo, es parte del cerebro, pero que se relaciona con la lámina terminal y que sus funciones están enfocadas a esta porción. Por eso lo consideran a este núcleo dentro del hipotálamo. Otro núcleo que encontramos, ¿sí?, es este que ustedes ven ahora de color de rosa y que es el núcleo anterior. Y por último, por encima de este núcleo anterior, encontramos a otro núcleo que ahora ustedes ven en verde, que es el núcleo paraventricular. Entonces ya tenemos a estos núcleos del área supraquiasmática, Entonces, pues ya podemos ver a toda esta masa nuclear que compone la primera porción, que es la porción
supraquiasmática. Encontramos al núcleo supraquiasmático, al núcleo supraóptico. Conste que los voy señalando. Después al núcleo preóptico o del área preóptica relacionada con la lámina terminal. Posteriormente encontramos al núcleo anterior y por encima de este al núcleo paraventricular. De esta manera dejamos a los núcleos que corresponden al área supraquiasmática. Ya tenemos un primer grupo de núcleos importantes de esta área supraquiasmática. Continuaremos o le daremos continuidad para conocer a los demás núcleos que componen a esta cara interna o a esta porción medial del hipotálamo. Enseguida tenemos al área tuberal o supratuberal, por arriba del túber. Bueno, esta área tuberal o supratuberal, como ustedes le quieran llamar en su contexto, no interfiere. Encontramos de primera instancia a un núcleo que se encuentra pegado entre la eminencia media y el túber, un primer núcleo que ustedes visualizan de rojo y que los autores le han dado el nombre de arcuato o de arqueado. Algunos también le llaman núcleo infundibular, es este que ustedes ven aquí. Núcleo arcuato, arqueado o infundibular. Hacia arriba encontramos otro núcleo que se conoce como núcleo ventromedial. Ventromedial. Arriba de este núcleo ventromedial encontramos a otro núcleo que es el dorso medial. Dorso medial. Y algunos autores, no todos, hablan de otro núcleo por encima del núcleo dorsomedial y que le llaman núcleo dorsal, que ustedes visualizan en azul y que muchos dicen que forma parte del mismo núcleo dorsomedial. ¿Vale? Tenemos las vertientes, yo me quedaría con el dorsomedial, el ventromedial y el infundibular. Entonces, ya tenemos propiamente a los núcleos que conforman a la porción tuberal. ¿Sí? Que es, repito, el núcleo arcuato, arqueado o infundibular, que ustedes visualizan de rojo. Al núcleo ventromedial y al núcleo dorsomedial. Y por último, al núcleo dorsal. Estos son los núcleos que van a componer a la porción tuberal. Nos queda, por último, la región mamilar, que contiene, pues propiamente, solo a tres núcleos. ¿Sí? Vamos a tener un pequeño núcleo que se va a encontrar dentro del cuerpo mamilar, a donde llega y se conecta el fornix. En este cuerpo mamilar vamos a encontrar a un primer núcleo que ustedes ven aquí de naranja, ¿sí? Que es el núcleo mamilar, porque se encuentra dentro de los cuerpos mamilares, uno de cada lado. Enseguida vamos a encontrar por encima de este núcleo mamilar otro núcleo que se le conoce como núcleo posterior. Núcleo posterior. Y por último, a un núcleo que se encuentra entre el núcleo tuberal o infundibular o arqueado o arcuato y el núcleo mamilar, hay uno que se encuentra de manera intermedia, ¿sí? Que ustedes visualizan aquí, que estoy señalando, y que es el núcleo tuberomamilar. Entonces, estos son los tres núcleos que conforman a la parte supramamilar o mamilar, como ustedes le quieran llamar, y de esta forma encontramos a todos los núcleos que componen a la parte de la cara medial o interna del hipotálamo. Repito, solamente encontramos un núcleo en la parte lateral o externa, que es el núcleo lateral.
De esta manera completamos la imagen de los núcleos que se encuentran inmersos en la cara medial o interna del hipotálamo, Creo que no hay ningún problema para poderlos ubicar. Aquí vamos a esquematizar, vamos a hacer un diagrama de la región supraquiasmática que ustedes ven aquí y que la compone el núcleo supraquiasmático. Va a ir apareciendo el número en cada uno de los núcleos que ya esquematizamos. Con el número 2, el núcleo supraóptico, ¿sí?, que aparece a continuación. Con el número 3, el del área preóptica, ahí aparece también su número. El número 4, el núcleo anterior, que también aparece ahí ya su número. Y el núcleo paraventricular, que aparece también su número. Ya tenemos el área supraquiasmática que se encuentra inmersa por encima de este quiasma óptico. Allí se encuentran esos núcleos. La segunda parte, que sería el área tuberal, ¿sí?, o la región tuberal, pues encontraríamos al núcleo arcuato, arqueado o infundibular, ¿sí? Ahí aparece su número, ¿sí? Encontraríamos al núcleo ventromedial, que aparece también ya su número, al núcleo dorsomedial, que también ahí aparece su número, y por último al núcleo dorsal, que también aparece su número. Entonces ya nomás nos quedaría esquematizar a los núcleos de la parte mamilar. Entonces, pues aquí están. El núcleo mamilar, ahí aparece ya su número. El núcleo posterior, ahí está ubicado. Y el núcleo tuberomamilar, que también aparece el número. Con los colores relacionados con los que están aquí, con los números, van a poder entender o más bien comprender cuáles son los núcleos y los puedan visualizar de manera correcta sin ningún problema. Creo que el esquema no tiene gran complejidad, ¿sí? No tiene gran complejidad para que ustedes puedan pues puedan entender de qué manera se encuentran estos núcleos en la parte medial del hipotálamo. Bueno, encontramos a este hipotálamo, ¿sí?, que realiza funciones importantes porque integra una gran variedad de información. Se considera a este hipotálamo como una parte esencial tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino, ya que se encarga de crear sustancias liberadoras, así como inhibidoras para se produzcan diferentes hormonas, además de otras sustancias que regulan distintas funciones de células y de órganos. Es importante este hipotálamo porque tiene que ver específicamente con numerosas funciones. También se encuentra implicado este hipotálamo en el metabolismo del crecimiento, incluso en ciertos comportamientos involuntarios. Se vincula a la glándula endocrina conocida como hipófisis, que ya vimos acá la relación, ¿sí? En concreto tiene como función la producción de factores, ya les dije, como liberadores e inhibidores en la sangre o de la sangre y de algunas neurohormonas. Entonces el hipotálamo se encarga de producir factores liberadores e inhibidores, ¿sí?, de algunas hormonas que tienen que ver con la hipófisis. Entonces es interesante para nosotros poder especificar a estos núcleos. Ya recordando que tenemos a los núcleos ya mencionados en este esquema, puedo decir que este núcleo supraquiasmático con el número 1, ¿sí?, tiene que ver con la regulación de los ciclos circadianos. ¿A qué me refiero? Luz, oscuridad, o sea que nos indican cuándo tenemos que dormir, cuándo tenemos que despertar, ¿sí?, a través de la producción de diferentes sustancias como es la melatonina. El número 2, que es el núcleo supraóptico,
¿sí? Este tiene que ver con la regulación de la presión arterial y del equilibrio homeostático, o sea, la homeostasis a través de la hormona antidiurética. Importante la función de este núcleo supraóptico. El núcleo anterior, ¿sí? Este se encarga o se relaciona con la pérdida de calor mediante la sudoración, así como de inhibir la liberación de tirotropina en la hipófisis. O sea, este está relacionado con la temperatura, con el termostato que encontramos en el hipotálamo. Estamos hablando de este núcleo anterior. El núcleo del área preóptica que ustedes ven aquí con el número 3, este es interesante porque participa en funciones que intervienen con la función parasimpática y que están relacionadas con la alimentación, la locomoción y el apareamiento. O sea, interesante su función, está relacionado con el sistema límbico que tiene que ver con las emociones. Interesante la función de este núcleo del área preóptica. Y por último, el núcleo paraventricular que encontramos aquí con el número 6. Este tiene que ver con la regulación de la secreción de la glándula hipófisis o pituitaria mediante la síntesis de hormonas como la oxitocina, como la vasopresina y la hormona liberadora de hormonas adrenocorticotropas, ¿sí? Como liberadora de hormona adrenocorticotropa. Este núcleo paraventricular, interesante su función, ¿sí? Que ubicamos aquí con el número 5. Si nos pasamos a la porción tuberal, podemos decir que en esta porción tuberal el núcleo arcuato, el núcleo arqueado o infundibular que tenemos aquí con el número 6 de rojo, este participa en la función emocional del hipotálamo. Se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina, también conocida como hormona liberadora de hormona luteinizante. ¿Vale? Interesante, importante su función. A continuación tenemos el núcleo ventromedial, que pues propiamente su función tiene que ver, o más bien interviene en el comportamiento defensivo y parece que también tiene la manera de participar en la conducta sexual femenina. ¿Vale? Estamos hablando de el ventromedial, ventromedial, número 7. ¿Vale? El dorso medial, que se encuentra arriba junto con el dorsal, dicen los autores, estos núcleos o este núcleo dorsomedial interviene en funciones reguladoras de la saciedad. Recuerden que hay un factor estimulante que hace que nos dé apetito. Bueno, pues en este caso el dorso medial tiene que ver con la saciedad. Acuérdense que decían que mi cuate se comía 1 kilo de huevo y una coca dietética. No. Eso es broma. Entonces, quiere decir que tiene que ver con que dejamos de comer, que cuando estamos llenos sentamos la plenitud y por eso tiene que intervenir en la saciedad cuando nosotros comemos. ¿Sí? Interesante función también, ¿no? De ahí nos vamos al área tuberal, mamilar, el área mamilar o supramamilar. ¿Sí? Aquí encontramos al núcleo mamilar con el número 10. Aquí está el número 10. Este núcleo que se encuentra dentro del cuerpo mamilar está relacionado con actividades de la memoria a través de la conexión con el hipocampo. Entonces, este núcleo mamilar tiene que ver con las actividades de memoria. Está marcado con el número 10. Continuamos con el número 11, que es el núcleo posterior. Este núcleo posterior que pertenece a esta área mamilar
Pues propiamente está relacionado con la función de mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. O sea, cuando nos da frío, el, el calor que se guarda a través de que aumenta la presión arterial y genera que el cuerpo se caliente. Entonces tiene que ver con el termostato ¿eh? que se encuentra en esta porción hipotalámica. Y el núcleo, este último núcleo, que es el núcleo tuberomamilar con el número 12, interviene en la función de mantenernos despiertos, en estado alerta, reactivos, pues, atentos. Este núcleo tuberomamilar tiene esa función y es importante. De esta manera, solo me queda mencionar que el núcleo que se encuentra en la parte lateral tiene que ver con el hambre y la sed. Cuando nos da apetito o hambre y cuando nos da sed, ese núcleo que se encuentra en la parte lateral o en la cara lateral del hipotálamo, esa es su función. Entonces, de esta manera quedan descritos los núcleos y las funciones en las que interviene cada núcleo. Considero que es un esquema claro, que es una explicación clara para que ustedes se puedan dar cuenta y recordar tanto los núcleos como sus funciones. Si no fuera así, pues les agrego propiamente la imagen donde vemos la porción otra vez de los núcleos que acabamos de mencionar, ¿sí? que acabamos de mencionar. ¿Sí? Acá está el supraquiasmático, el supraóptico, el área preóptica, el anterior, el paraventricular, el arqueado, el ventromedial, el dorso medial, el dorsal, ¿sí? el, el mamilar, el túbero mamilar, el posterior, y por el lado lateral se alcanza a ver una parte de ese núcleo lateral que ustedes visualizan en verde. Y para que no se les olvide y puedan repasar, bueno, pues les dejo el esquema tanto de cada núcleo como de las funciones en las que participa cada uno de ellas. Ya se las describí, pero por si no haya quedado claro, pues aquí están todos los núcleos de las áreas que acabamos de describir y las funciones que realizan. Con esto considero yo que esta porción del hipotálamo queda descrita de manera esquemática, muy breve, muy sencilla, considero yo, pero recordar que el hipotálamo es fundamental para mantener a los seres humanos vivos, ya que controla, coordina muchas de las funciones vitales, así como otras funciones importantes. Recordando de algunas de ellas, interviene en el mantenimiento de la temperatura corporal, ¿sí? Se encarga de mantener la temperatura corporal constante, controlando la frecuencia respiratoria, la sudoración, y a través del hipotálamo anterior actúa a nivel del sistema nervioso parasimpático y disipando el calor a través del hipotálamo anterior, pero ahora de la porción simpática. Regula el apetito y la sed, lo regula a través de hormonas y péptidos como es la colecistoquinina, el nivel de la glucosa, de los ácidos grasos en la sangre y del neuropéptido Y. Regula el sueño, ya les dije yo, y de los ritmos circadianos, lo realiza a través de la estructura núcleo supraquiasmático que recibe la información de la retina, en concreto de las células ganglionares, a través del tracto retino hipotalámico. Cómo la retina detecta los cambios de luz dependiendo de la presencia o no, envía la información a la epífisis o glándula pineal. Cuando no hay luz, entonces la epífisis secreta melatonina para favorecer el sueño. O sea, nosotros vemos que se oscurece y entonces la melatonina se produce y provoca que nosotros tengamos sueño. Y al revés, cuando hay luz, entonces esta se reduce la producción de esta hormona, ¿sí? Y generan los cambios para que nosotros podamos despertar. También interviene en la conducta del apareamiento.
a través de la liberación de oxitocina, que se piensa que participa en el orgasmo y en la conducta maternal y paternal. La distensión del cérvix uterino y de la vagina durante el parto provoca la liberación de oxitocina, así como la estimulación del pezón por parte del bebé. Facilitan el parto y la lactancia. ¿Vale? Coordina el ciclo menstrual femenino y la espermatogénesis en los hombres. Regula la tensión arterial y la función renal. Regula las hormonas y factores de crecimiento y participa en la regulación de la memoria. Participa de igual manera en el nivel de energía que tenemos disponible. Así, en cómo sentimos el amor. Órale, ¿verdad? Sí, cómo no. A través de un neurotransmisor, la feniltiamina produce una sensación agradable y eufórica con un aumento de la adrenalina y la noradrenalina que aumentan el ritmo cardíaco y la presión sanguínea provocando las sensaciones del enamoramiento. Pero jóvenes, ustedes se enamoran demasiado, entonces esta participación del hipotálamo la tienen ustedes aumentada, ¿no? Pues considero que con esto terminamos de ver una porción importante del hipotálamo. Jóvenes, espero que se haya comprendido y que tengan en este video una guía para poder continuar con nuestra capacitación. Aclaro, no estoy enviando trabajos ni tareas porque es importante que ustedes, ¿sí?, retomen. Yo estoy dándole secuencia al programa, a las clases. Es importante que ustedes retomen y lean y vean estos videos. Repito, es importante para que cuando se regrese podamos tener un gran adelanto. Si nos permite la situación regresar en tiempo y forma, vayamos adelantados en el programa que se nos quedó pendiente. Me dio mucho gusto de haberlos saludado y como siempre les digo, dividiva, dividú, esta porción se acabó. Arriba la actitud, arriba el ánimo, muchachos, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Pues miren, se me olvidaba, aquí está la sed, el hambre, ¿sí?, la saciedad, el sueño, el calor, el frío, ¿sí?, el estado de ánimo, feliz, enojado, ¿sí?, y los impulsos sexuales. Todo esto, pues ya se los describí, es una manera esquemática de completar lo que acabamos de mencionar anteriormente. Nada más era terminar con las imágenes. Vuelvo a repetir, me dio gusto saludarlos. Pórtense bien, quédense en casa y nos vemos próximamente. Arriba ánimos y arriba actitud. Jóvenes, que tengan muy buen día. Gracias.